Las divisiones Panzer de las SS y de la Wehrmacht en Normandía variaban mucho en cuanto a calidad y potencia de combate. Aún así, estas fuerzas disponían de una serie de ventajas en el campo de batalla. Una de estas sería los campos de setos, llamados también bocage, grandes montículos de tierra y arbustos que en épocas de paz dividían campos y pastizales, pero que en tiempos de guerra proporcionaban excelentes zonas de camuflaje y convertían cada camino rural de Normandía en una completa amenaza. Los alemanes con mucho mayor tiempo en la zona tuvieron la ventaja de saber posicionarse correctamente y aprovechar este bocage, ocasionando fuertes bajas de tropas y material a los aliados. Además, los soldados alemanes, principalmente los de las SS, eran conscientes que de lograr una victoria en Occidente les permitiría virar esfuerzos hacia el frente oriental, en donde el ejército rojo, convertido ya en una fuerza arrolladora, avanzaba grandes extensiones de territorio hacia el oeste y amenazaba, día a día, con alcanzar las fronteras de Alemania. Consumado ya el desembarco aliado en Europa, las formaciones blindadas alemanas lucharon ardua y ferozmente hasta casi el punto de la aniquilación total. La 12ª SS Panzer Hitlerjugend, la 21ª División Panzer o la potente División Panzerlehr demostraron valentía luchando en el campo de batalla. Pero, ¿cuál de todas las divisiones Panzer presentes en Francia fue la más potente? La más poderosa, por decirlo de cierta manera. Esta pregunta puede ser respondida por el general Geir von Schweppenburg, jefe del Panzergruppe Oeste. Schweppenburg, proveniente de una familia militar prusiana, fue un experto general de divisiones Panzer. Luchó en diversos frentes de batalla durante la Primera Guerra Mundial, en donde llegaría a alcanzar el rango de capitán, y sería de los pocos oficiales alemanes a los cuales por su capacidad se le permitió formar parte del ejército de posguerra. Schweppenburg sería incluso agregado militar en Londres desde 1933 a 1937, cuando fue llamado a Alemania para asumir el mando de la Tercera División Panzer. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, su ascenso en el generalato alemán fue cuestión de poco tiempo, y ya para finales de 1941 estaba al mando de un cuerpo panzer durante la decisiva batalla por Moscú. Casi 2 años después, el mariscal von Rundstedt, al mando de todas las fuerzas alemanas en Occidente, ordenó a Schweppenburg preparar una fuerza aproximada de entre 10 a 12 divisiones panzer y motorizadas. Estas fuerzas, que luego serían rebautizadas como Panzergruppe Oeste, constituían la principal fuerza de tanques alemanes en Francia. Schweppenburg tenía la responsabilidad del entrenamiento y supervisión de todas estas fuerzas blindadas pertenecientes al Panzergruppe Oeste. Así pues, el líder alemán desvió algunas divisiones Panzer del frente oriental al occidental, asignó divisiones recién formadas u otras que habían quedado seriamente dañadas y fueron fusionadas dando origen a nuevas divisiones. Hasta el 6 de junio de 1944, los alemanes pudieron tener listas para la batalla un total de 12 divisiones Panzer. Lógicamente, el general Schweppenburg pudo hacer un análisis de estas divisiones previo a la batalla por Normandía. Tengan en cuenta que esta impresión que él tiene sobre estas divisiones Panzer es previo a la batalla. Desde luego, seguro su opinión cambió o tal vez se mantuvo igual una vez estas entraron en combate. Pues bien, von Schweppenburg calificó en 4 categorías que iban de la A hasta la D el potencial de estas divisiones. En la categoría A, y como la más potente, eligió la segunda división Panzer. Schweppenburg afirmó que al ser esta la división favorita de Guderian, y al ser Guderian inspector de tropas Panzer, la división se encontraba previo al día D, totalmente equipada y en condiciones de lista para el combate. La segunda división Panzer ya era una fuerza veterana en 1944, habiendo luchado en casi todos los frentes de batalla hasta ese momento, incluyendo Polonia en 1939, el oeste de Francia en 1940, los Balcanes en 1941, el frente oriental desde 1941 a 1943, antes de ser enviada al oeste en 1944. Su experiencia en el campo de batalla era tal que los aliados la consideraban igual de potente que las divisiones Panzer SS. La siguiente división dentro de la categoría A fue la 9ª División Panzer de las SS,
Esta división entrenada en el combate de armas combinadas era pieza fundamental de la defensa alemana en Occidente, ya que además estaba entrenada contra asaltos paracaidistas, como lo demostrarían unos meses más tarde en Market Garden. En un comienzo esta división sería de Panzergranaderos, pero en octubre de 1943 se decidió elevarla al nivel de división Panzer. Esta división también era veterana, ya que en marzo de 1944 tuvo su bautismo de fuego en el frente oriental, donde lucharon en la operación de rescate del primer ejército Panzer. La siguiente en esta categoría era la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, compuesta por soldados realmente muy jóvenes provenientes de las juventudes hitlerianas, los hacía especialmente aptos para aceptar cualquier tipo de misión. Según Scheppenburg, era un poco peor que las anteriores, ya que sus jóvenes reclutas no contaban con experiencia real de combate. Sin embargo, disponían de oficiales y suboficiales veteranos de la división Leibstandarte y algunos otros del ejército que aceptaron el cambio a las SS. Esto, sumado a su fanatismo, compensaba su falta de experiencia. Podría extenderme muchas líneas sobre esta división, pero les recomiendo ver mi video dedicado a ella. La última división Panzer de la categoría A era la 130 Panzer Lehr Division. Según Scheppenburg, estaba muy bien equipada en armamento y material moderno. Sin embargo, tenía falencias en lo que se refiere a la coordinación entre infantería y carros de combate. En la categoría B, de las cuales se esperaba un desempeño regular, la lista comienza con la 11ª División Panzer. La popularmente conocida como División Fantasma tenía en su mayoría para 1944 reclutas provenientes de la 273 División Panzer de reserva. Los oficiales eran bastante aguerridos y disponían de un jefe excelente, el general Bendt von Bittersheim. Esta división era bastante veterana, ya que entró en acción por vez primera en los Balcanes en 1941. Durante la Operación Barbarroja luchó en los combates de Kiev y Moscú, además de en 1942 combatir en el avance de la Wehrmacht en el sur de Rusia y las posteriores batallas defensivas en el río Chir. La siguiente división de la categoría B, según Scheppenburg, era la 2ª División Panzer SS Das Reich. Entrenada originalmente por Paul Hauser, había sido una de las mejores unidades de las Waffen-SS y aún disponía de un buen núcleo de veteranos, pero recién reformada ya no era la misma unidad de 1941 o 1943. Al igual que con la 12ª SS, tengo un video exclusivo dedicado a esta potente división Panzer de las SS. Les saldrá en recomendados al final de este video y se los recomiendo bastante si quieren más detalle de esta división. Bien, la última división de esta categoría era la 21ª División Panzer. Quizá 3 años antes, esta división que luchó en el norte de África habría sido considerada en la categoría A, pero luego de quedar prácticamente aniquilada en las arenas del desierto, sería reformada con reclutas de menor calidad y mucho material blindado de origen francés. En la categoría C se encontraban las divisiones que Scheppenburg consideraba malas o de las cuales no se esperaba mucho, comenzando con la 9ª División Panzer. En sus mejores años bastante curtida en combate y con oficiales de calidad, pero los duros enfrentamientos del Frente del Este de 1941 y sobre todo las feroces batallas que libraron en Kursk y el Dnieper le valieron terribles bajas. Muchos de sus nuevos efectivos habían sido empleados como mano de obra para la construcción de fortificaciones y los mandos habían cambiado demasiado como para que se previera que combatiera con eficacia. La siguiente división en la lista sería la 17ª División de Panzergranaderos de las SS. Para Scheppenburg, el equipamiento de esta división era bastante mediocre y sus dos mejores oficiales, el general Ostendorf y el teniente coronel Fick, no serían suficientes como para poder mejorar la eficacia en combate de esta unidad. Cerrando la categoría C se encuentra la 116 División Panzer, formada por dos divisiones, la 16ª División de Panzergranaderos, que había sufrido terribles bajas en Rusia, y la 179 División Panzer de reserva. De muy baja calidad, no prometían demasiado en combate. Era una de las divisiones asignadas al mando de Rommel, que podía ser desplegada sin el permiso del Führer. Por último, con la categoría D está la 10ª División Panzer de las SS.
formada en enero de 1943 con reclutas provenientes del servicio de trabajo del Reich. Los oficiales al mando no prometían demasiado. Al igual que la 9ª División Panzer de las SS, la 10ª luchó también en el frente oriental, donde recibió su bautismo de fuego en las mismas operaciones para liberar al primer ejército Panzer que se encontraba cercado por los rusos. Y por último, la peor división Panzer que se encontraba en Normandía, según el general Scheppenburg, sería la 1ª División Panzer de las SS Leibstandarte. Sí, la guardia pretoriana del Führer. ¿Qué les puedo comentar de esta división? Hay mucho por hablar y de hecho ya lo hice en un video de más de 20 minutos acerca de la división Leibstandarte que les recomiendo bastante ver. Bien, von Scheppenburg la consideró como la peor de las divisiones disponibles para la campaña normanda. La razón principal es que las brutales sangrías sufridas por las Waffen-SS obligaron a rebajar en gran medida la calidad de sus nuevos reclutas, de modo que la Leibstandarte de 1944 no era ya la de 1943. Además que muchos oficiales veteranos serían enviados a la recién formada 12ª División Panzer de las SS y otras divisiones que requerían ser reforzadas. Como digo, esta apreciación del general alemán fue antes de la batalla, por lo cual de hecho y con el desempeño mostrado por ciertas divisiones, su opinión pudo tal vez cambiar, pero podemos tener ya una idea de la opinión de un alto general alemán sobre sus fuerzas disponibles para la campaña de Normandía. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.